En 1949, Raymond J. Bishop, un sacerdote católico, realizó una serie de exorcismos a un chico de 14 años identificado como Roland Doe. El niño había mostrado síntomas de una conducta inusual y agresiva que había hecho sospechar a sus tutores de que se encontraban ante un grave caso de posesión demoníaca que se prolongó durante meses y varias sesiones de exorcismo. Los exorcismos no eran tan conocidos por aquel entonces. Incluso dentro de la propia jerarquía de la Iglesia Católica se mantenía como una actividad excepcional y marginal que no se comentaba en público. Hasta que el escritor William Peter Blatty leyó un pequeño recorte de prensa del caso de Roland Doe y se inspiró en él para escribir una novela sobre la crisis de fe, los miedos de maternidad y aquellos terrores que habitan entre nosotros. La popularidad de la novela llevó a que 2 años más tarde el director William Friedkin la adaptara para la gran pantalla, grabando en el imaginario colectivo para siempre el concepto del exorcismo católico como un punto débil entre nuestra rutinaria vida y los portales a un infierno sobrenatural, pero definitivamente real. Y desde entonces, miles de historias de exorcistas, incluyendo secuelas de la película de Friedkin, buscaban replicar el miedo de la obra original, con resultados generalmente pobres. ¿En qué fallaban? ¿Qué habían pasado por alto? Aunque muchos juegos utilizan la idea de exorcizar fantasmas y demonios, rara vez hemos presenciado en el medio algo similar a un exorcismo católico. El acto en sí, la estética, no funciona como elemento de terror, especialmente si eres una persona escéptica con lo sobrenatural. Al menos hasta que un hombre llamado Mason Smith, bajo el seudónimo de Eirdorf, publicó un juego que respondía claramente qué factor había que traer de vuelta de la novela original para que volviéramos a experimentar el miedo. Resulta que bastaba con un poco de... Originalmente, Eirdorf se sintió inspirado por la sencillez y efectividad de Power Drill Massacre de Puppet Combo para asustar al jugador, y la economía de recursos del PT de Konami para explorar una mitología oculta que, en su momento de lanzamiento, la comunidad trataba de descifrar en conjunto. Pero Eirdorf no sentía que pudiera hacer juegos con un desarrollo tan intenso, y empezó a tomar la idea de una aventura gráfica point and click siguiendo la estela de la saga Bad Dream de Desert Fox. Así llegó a una premisa más concreta del juego, una historia de terror con gráficos retro, casi minimalistas, para ver qué era capaz de hacer con esas limitaciones. Bajo esa idea empezó un pequeño prototipo que solo consistía en él intentando recrear el minijuego de caza del famoso y veterano The Oregon Trail. Pero antes de convertirlo en algo similar, como la más reciente versión de la idea original, ahora con zombies, en The Oregon Trail, Eirdorf empezó a plantearse que un juego de terror requeriría tanto que fuésemos el cazador como que pudiésemos ser cazado por otras identidades. Aferrándose a ese concepto de indefensión, Eirdorf cambió la escopeta por una cruz y al protagonista por un exorcista. Entre los objetivos de Eirdorf estaba publicar un primer capítulo a modo de prueba en la web itch.io y que el youtuber Markiplier jugara en su canal, para quien dejó varias referencias privadas como la presencia de maniquíes. Para las cinemáticas, Eirdorf recuperó el concepto de rotoscopia que tanto éxito le había dado a Jordan Mechner en juegos como Karateka o Prince of Persia, pero esta vez no al servicio de la acción física tanto como del body horror, permitiéndole, con la mínima paleta de colores y silueteados básicos, convertir cada presencia de las cinemáticas en criaturas flexibles y sobrenaturales que, aún así, impactan por sus proporciones y gestos humanos. Dijo que la inspiración original fuera la de los ya clásicos planos cortos de series como Bob Esponja o Flapjack, que los de otra generación asociamos más con Ren y Stimpy. Pero un factor fundamental para un juego de terror es siempre el sonido. La banda sonora con himnos eclesiásticos pasados a chiptune era algo obvio dada la naturaleza del proyecto, pero también los diálogos iban a ser escuchados con el jugador. Usando un programa de text-to-speech para Commodore 64, que
que mantenía un sonido muy robótico y limitado, pero con un amplio rango para modificar ciertos patrones como el tono, se puede decir que aquí el juego encontró su primer elemento icónico. Con estos ingredientes y cocido en Game Maker Studio, Eirdorf autopublicó el primer y muy sencillo capítulo del juego en itch.io en 2017, y con ello dio pie a un nuevo fenómeno. El padre, John Ward, se dirige en su coche a reencontrarse con su pasado, incluso aunque lo que va a hacer no tiene la aprobación del Vaticano. Es el 21 de septiembre de 1987 y Ward quiere redimirse para abandonar un exorcismo ocurrido exactamente hace un año. Primero, Ward debe atravesar un peligroso bosque hasta la casa de la familia Martin. En el camino, Ward puede encontrarse con restos de un coyote muerto en lo que parece un ritual, una extraña cabaña, un ciervo salvaje, un árbol muerto y, lo peor de todo, una criatura blanquecina llamada Michael Davis. La única defensa de Ward es su crucifijo dorado que le permite exorcizar elementos malditos o ahuyentar a las criaturas, recibiendo con ello fragmentos de texto del pasado que ayudan al jugador a seguir la historia. Siguiendo el camino al norte del pozo, Ward encuentra la casa de la familia Martin, donde parece que aún le aguarda una extraña presencia. La familia Martin está compuesta de los padres, Bob y Cindy Martin, la hija mayor, Amy, y los dos gemelos más jóvenes, Nate y Jason. De los incidentes de hace un año, que apenas conocemos a través de notas, deducimos que Ward, junto a un exorcista veterano llamado el padre Allred, habrían acudido para exorcizar a la joven Amy en el sótano de la casa, solo para que la poseída se resistiera y matara a Allred, sus padres, y se escondiera en el ático. John Ward tuvo la oportunidad de hacer frente a Amy, pero en el último momento algo sucedió, y no fue capaz de hacerlo. El sacerdote se dirige al sótano donde tuvo lugar el exorcismo, solo para tener una visión de Amy saliendo bajo la cama de su dormitorio. Cuando John abre los ojos, se encuentra en ese mismo dormitorio, y si no tiene cuidado, puede ser atacado repentinamente por el espíritu de la niña. Entre los textos que va encontrando, el jugador puede descubrir una nota donde Ward se despide de alguien llamado Molly, quizás un interés amoroso perdido. En el ático, Ward confronta sus miedos. La joven Amy pregunta si es bella, solo para mostrar que donde antes estaba su rostro, ahora solo hay un vacío del que emerge un diabólico brazo. La lucha entre el sacerdote y la endemoniada es feroz y pasa por 3 fases, pero en el último instante, Amy, sabiéndose vencida, decide saltar por la ventana y huir. Si hemos recogido todas las notas, recibimos otra más describiendo un ritual llamado la Segunda Muerte. Alguien ejecutó este ritual en la inocente Amy para convertirla en la criatura que es ahora. Ward desciende las escaleras para encontrarse con 2 cosas, una escopeta y un mensaje escrito en sangre: mátala. Ward toma el arma pero decide volver con ella hasta su coche. Justo cuando va a abandonar la escena, Michael Davis aparece una última vez. Ward dispara a la criatura que se tambalea y es atropellada por un camión. El sacerdote finalmente no pudo arreglar el pasado y reza con la esperanza de haber hecho lo correcto. Amy sigue suelta, y quien le ha hecho esto a ella también. Uno de los mejores alicientes de Fate es cómo recompensa una mayor curiosidad del jugador. Cada entrega puede resolverse relativamente rápido y de manera satisfactoria, pero el jugador más atento puede explorar distintas rutas y finales y encontrar más información sobre el motivo de todo lo que está ocurriendo. La primera entrega es la más breve en su trama principal, pero la más prolija en cuanto a finales alternativos. Al final que ya hemos detallado con Ward disparando a Michael se le suman otros 4 con distintos nombres. En El Asesino, quizás el final que la mayoría de los jugadores encuentran antes que el final canónico, Ward toma la escopeta y se dirige al bosque. Allí puede encontrar a Amy completamente quieta y usando la única bala disponible en el arma acabar con su sufrimiento. Cuando Ward abandona la zona en su coche, satisfecho por el trabajo, es detenido por un coche de policía y acusado del asesinato de Amy Martin. Ward trata de defenderse explicando los hechos, pero nadie cree su historia. Cuando la policía trata de contrastar esta información con el Vaticano, la Iglesia Católica reniega de Ward y dicen que él jamás ha sido ordenado sacerdote. En el segundo final, llamado Padre e Hijo, Ward usa la escopeta para dirigirse al cobertizo que vio antes y disparar a una misteriosa figura gris que le ha estado siguiendo. Ward no lo sabe, pero este era un compañero suyo, el Padre García, responsable custodio de Michael Davis. Ward se sube al coche de regreso a su hogar solo para ser asaltado por sorpresa en el asiento trasero
por Michael, en una escena que me hace recordar Clock Tower. En La ofrenda, el tercer final, usamos la escopeta para disparar al coyote que parece haber sido usado para un ritual. Cuando Ward toma el coche, esta vez es detenido por un grupo de sectarios vestidos de rojo. Su importancia no será definida hasta el siguiente capítulo, pero podemos deducir que son los responsables de la posesión de Amy, y que a John Ward no le espera nada bueno. Una carta del líder de la secta, Gary, a la joven Amy, ofreciéndole trabajar en una clínica de maternidad, deja claro la conexión entre la secta y sus víctimas. Por último, el cazador es casi un final de broma. Si, como ocurría en The Oregon Trail, uso la escopeta para disparar al ciervo, cuando Ward deje la zona, un grupo de ciervos asalta a Ward y lo mata a golpes. Además de estos finales, hay un jefe secreto escondido en este primer capítulo. Si al tomar la escopeta nos dirigimos hacia un espejo y disparamos, el espejo se quebrará. Hemos perdido la única bala, pero, por alguna razón, la escopeta reaparece de nuevo con otra bala. 2 disparos más y del espejo sale un largo brazo que nos absorbe a otra dimensión. Allí nos enfrentamos al demonio del espejo, que aparecerá en los 2 capítulos siguientes. Gracias a este enfrentamiento recibimos una nota que explica la ausencia de Ward durante un año. Después del fallido exorcismo original de Amy, Ward fue puesto en cuidado psiquiátrico, viviendo con la culpa de haber fracasado en salvar el alma de la niña, y además tener que negar los hechos ante sus cuidadores. Esto ha hecho un enorme daño emocional al sacerdote, que ahora ha decidido que la salvación de Amy es lo único que importa. El segundo capítulo fue lanzado 2 años más tarde, en febrero de 2019, y es mucho más extenso y variado y detallado que el original, pero también menos coherente. Ahora veremos por qué. Empezamos esta vez manejando al padre García, de quien apenas sabíamos nada en la anterior entrega. García lleva custodiando al poseído Michael Davis los últimos 3 meses, sabiendo que no puede retenerlo más tiempo y debe devolverlo a sus padres, incluso aunque siga conteniendo un demonio en su interior. García trata un último exorcismo, solo para fracasar totalmente, y que el demonio termine por poseer a Michael. La criatura escapa, pero no sin antes devorar a un vecino que pasaba por allí. Volvemos a ponernos en los zapatos de John Ward. Esta vez se encuentra explorando el cementerio de Gallup. Allí se encuentra el mausoleo de la familia Shape, de algún modo relacionados con Gary y su secta. Allí se encuentran 3 Thralls, o miembros de la secta ya desposeídos de la humanidad y convertidos en esclavos demoníacos. En el mausoleo, un espejo muestra un reflejo malévolo de John, sosteniendo una llave. El objetivo de John es exorcizar 3 demonios en el cementerio. Hacia la derecha, Ward es emboscado por el demonio del cordón umbilical. Es muy rápido y vuela por el pequeño espacio que tenemos para maniobrar, pero con algo de paciencia cae derrotado. La nota que deja nos cuenta la historia de Sandra, una mujer que acude a la clínica de Gary para un aborto y se cruza con otra mujer que le dedica una misteriosa sonrisa. Días más tarde, después del aborto, Sandra se encuentra a la misma mujer, ahora notablemente embarazada. A la izquierda del cementerio se encuentra otra emboscada, esta vez por parte del demonio de la niebla, que utiliza las nubes para esconderse. John debe aprovechar cuando se esconda en una nube para tratar de dañarlo lo más posible con su cruz plateada. En la nota que deja tras el exorcismo, descubrimos la terrible historia de un niño que, tras perder a sus abuelos, es manipulado en que podrá volver a verlos si sigue a su madrastra hasta un sótano. Al llegar al sótano, es evidente que lo que allí aguarda no son sus abuelos. El último demonio implica seguir un patrón concreto dentro del laberinto del cementerio. Una vez seguidas las indicaciones de las estatuas, el demonio del laberinto, muy similar al demonio del espejo, cierra las salidas y se manifiesta. Es el más rápido de los dos, teletransportándose cerca de John, pero también cae derrotado. La nota que deja atrás un hombre consumido por una infancia con un padre alcohólico, consumo de drogas y las autolesiones que aparentemente se adentró en el bosque para hacer un pacto con el demonio. De vuelta al mausoleo, con los Thralls desaparecidos, el espejo muestra a John clavándose la llave en el ojo. Cuando volvemos a tomar el control, el auténtico John Ward se encuentra en esa situación. Con la llave, Ward puede acceder al norte del cementerio. Allí encuentra algo camuflado como un árbol. Y después, la iglesia de Snake Meadow Hill. En el interior de la iglesia abandonada, Ward puede caminar hasta un confesionario. Allí, se arrepiente de su fracaso en salvar el alma de Amy, su ruptura con sus votos eclesiásticos, y cómo volvió a dejar escapar a Amy por segunda vez. La voz, al otro lado, le dice que solo hay una manera de redimirse ante Dios, que le traiga de vuelta al infante. Tras encontrarse una nota que habla de un fantasma conocido como la mujer larguirucha, y deducir que las velas en cada habitación indican las posiciones tanto de Ward como del espíritu, el sacerdote enfrenta a la criatura que ha encontrado en la iglesia.
Rápido y resistente, la mujer acaba exorcizada. Su desaparición abre el pasaje al sótano de la iglesia. Tras encontrar algunas notas, Ward descubre el espíritu de Amy vagando en el sótano. Resolviendo un puzzle con los símbolos dibujados en el suelo, el sacerdote puede pasar a la siguiente habitación, y desde allí volver al exterior. Fuera, una nota dentro de un círculo donde 3 Thralls han sido decapitados. Los 3 Thralls que vimos en el mausoleo fueron víctimas de la secta en este mismo lugar. La nota de prensa conecta estos hechos con la muerte de Amy, pero Amy no murió en el final canónico. Pronto queda claro que la nota no tiene ningún sentido, y cuando Ward deja de leer, se ha convertido en una criatura, una especie de araña monstruosa. La única forma de progresar es avanzar hacia el norte, bajo un puente donde una pareja discute. Podemos matar a la pareja, pero es opcional. La araña Ward sigue su camino y recupera su forma, pero ahora se encuentra en las entradas de los túneles de Caramelo, un refugio para drogadictos, y donde, tiempo atrás, la policía tuvo un enfrentamiento con un asesino en serie. En el interior nos encontramos al demonio del escondite, que, como indican los grafitis en las paredes, no nos atacará si no nos movemos. Ward continúa por las cloacas hasta una habitación donde, completamente a oscuras, solo se puede iluminar un pequeño cono frente a él. Aquí le ataca el demonio del sótano, el más resistente de los demonios de este capítulo. De vez en cuando John también podrá ver, correteando en la oscuridad, a Nate y Jason Martin, los gemelos de cuyo destino no supimos nada en el primer capítulo, así como un tercer niño anónimo. Al derrotarlo, John observa a un Thrall detrás de una de las columnas y decide seguirlo. De nuevo en la oscuridad, en el suelo aparece escrito «Odian la luz», justo antes de que Ward sea atacado por 3 Thralls que retrocedían unos pasos cuando se les apunta con la linterna. Manteniéndolos lejos, Ward puede exorcizar el retrato de una monja en la habitación, y así abrir la siguiente pantalla. Nate y Jason hacen otra aparición, así como se nos presenta oficialmente a la monja, Miriam Bell. Cuando parece que va a derrotar a John, hace acto de presencia nada menos que el padre García. García ha venido a destruir el demonio de la hermana Bell, pero necesita que John le proteja mientras recita los salmos. Este combate tiene 3 fases, y el objetivo es tanto derrotar a la monja como mantener vivo al padre García. La cruz la dañará, pero también podemos dirigir nuestro símbolo a los Thralls que intentan flanquearnos. En la segunda fase, la hermana Bell apaga las luces, el padre García desaparece y la monja puede teletransportarse y cargar contra nosotros desde cualquier punto de la habitación. Si sobrevivimos, la tercera fase obligará a la hermana Bell a hacer uso de todas las tácticas de todos los demonios que hemos luchado antes, lo que la convierte en el segundo jefe más difícil de todo el juego. Si la derrotamos, la hermana Bell se transforma en una criatura conocida como el Innombrable. Y John Ward se despierta en su cama. Este giro, donde el segundo acto se convierte en una prolongada visión más que en una realidad, lo admito, no me termina de gustar. No tengo problemas con el uso de sueños y visiones o narradores no fiables, como da buena muestra mi análisis de Disco Elysium, pero aunque las verdades emocionales y las pistas sobrenaturales sean de utilidad, la sensación de que no hemos participado en la acción junto al padre Ward se mantiene. Sin embargo, la relación temática con esta falta de convicciones en los hechos acaecidos supone un punto a su favor, y como aprendemos más adelante, este sueño predice los actos del personaje y le informa sobre ellos. Es un pequeño vistazo a su psique de culpa, mientras que también puede incluir una nueva información real sobre la secta. Solo 3 finales alternativos esta vez, pero bastante largos y complejos. El primero se llama Avanzar con fe. Si hemos derrotado a la hermana Bell y mantenido con vida al padre García, John recibe una carta del otro sacerdote hablándole de algo llamado el Sabbath Profano, que tendrá lugar en Halloween de 1987. García cree que si la secta encuentra a Nate y Jason antes que ellos, estos los usarán como sacrificios para invocar al demonio Malphas. John Ward se sube al coche dispuesto a emprender esta nueva misión, sabiendo que ya no hay nada que pueda hacer por Amy, pero tal vez sea capaz de salvar a sus hermanos. Este es el final canónico. El segundo final, Camino a la Redención, implica que hemos dejado morir al padre García durante el sueño. Esta vez, en su carta, García detalla los hechos del sueño como si los conociera de primera mano y avisa a Ward de que le están vigilando. Sin saber qué hacer, John toma su coche y se pregunta si salvar a los gemelos podría acabar con sus pesadillas. Un Thrall le sigue en otro coche. El tercer final lleva por título Iniciación y es el más complejo de todos. Primero, tras recibir la llave en el cementerio, hay que crear un pentagrama moviéndose entre 5 rocas. El demonio Pentarox hace acto de presencia y John lo exorciza.
continuando con el juego en la iglesia hasta derrotar a la mujer larguirucha. Recordando el confesionario donde nos pedían que trajéramos al infante, podemos volver al campo de maíz y buscar al niño anónimo que aparece al azar. El niño nos seguirá hasta el confesionario, donde una mano se lo llevará a otra dimensión y después hará lo mismo con nosotros. Dentro repetimos un combate contra el demonio del espejo, que esta vez será invisible para complicar más las cosas. Ahora solo queda matar a la pareja sobre el puente cuando nos convertimos en araña. Seguimos con la ruta habitual hasta que nos despertamos del sueño. Esta vez no hay carta del Padre García, pero fuera los sectarios nos están esperando. El innombrable hace acto de presencia para ungirnos en la nueva fe. John Ward ha perdido su alma. Aunque hemos visto la historia canónica del capítulo 2, lo cierto es que existe otra versión de este capítulo que se conoce como el prólogo. Esta funciona como una pesadilla diferente de John que ocurre entre los hechos del primer y el segundo capítulo. Después de sufrir un accidente de coche en la carretera, John ve a otro vehículo accidentado a su derecha, conducido por un Thrall. Cuando John vuelve a su coche, lo encuentra en llamas y el ocupante del otro vehículo parece haber abandonado el coche para caminar por un campo de maíz cercano. Allí hay un espantapájaros que podemos exorcizar, pero más al norte tenemos un encuentro más peligroso, el demonio del maíz. Se mueve mucho más rápido que Ward y esquivarlo es muy difícil. Debemos derrotarlo 3 veces para estar seguro de haber acabado con él. Más al norte, un perro muerto. Rezando por el pobre Chucho, conseguimos una nota describiendo cómo en los años 50 el demonio del maíz se manifestó en este campo y mató al perro. Una tumba de 6 huérfanos nos revelan que el perro no fue la última víctima. De nuevo nos encontramos frente a la iglesia de Snake Meadow Hill. Allí descubrimos que la hermana Bell fue la encargada de llevar la iglesia y cuidar de los huérfanos. A la izquierda nos espera un cáliz, pero en su interior se encuentra esperando el demonio del cáliz, que tiene un patrón de movimiento similar a Amy, con lo que resulta fácil de derrotar. Detrás de sí, otra nota, hablando del extraño comportamiento de la hermana Bell con los huérfanos. Un retrato de la Virgen María necesita ser exorcizado. Al abandonar esta estancia, un Thrall trata de atacar a John, lo mismo a la derecha con una calavera cerca del confesionario. Otra nota detalla cómo un detective se encargó de la investigación de la desaparición de una mujer, una vieja monja y 4 de los huérfanos. El padre Clark, al cargo de la iglesia, habría buscado a Miriam Bell como responsable. 4 Thralls esperan frente al altar, pero nos inmutan. Ward exorciza una de las vidrieras que muestra un ritual de la segunda muerte y los sectarios empiezan a contorsionarse. John debe descender al sótano antes de ser atacado por los Thralls que acaban de despertar. John toma una linterna y se encuentra frente al demonio del sótano. La pelea no es distinta de la del capítulo 2 canónico. Al morir, una nota detalla un ritual que podemos ejecutar. 2 finales nos aguardan. El final canónico supone ascender de vuelta al altar y encontrar a los Thralls frente a Nate y Jason Martin. Cuando John se acerca, la hermana Bell aparece. El segundo final supone ejecutar el ritual de la nota anterior. Para ello debemos volver a exorcizar el espantapájaros, volver a nuestro coche y dejar que el fuego nos alcance, y correr hacia el espantapájaros para quemarlo. 9 niños aparecen entre el maíz. John se convierte en la araña y camina hasta encontrarse con la hermana Bell. Y ya está. Ya con la popularidad a través de streamers de los capítulos anteriores, New Blood Interactive propuso a Irdorf sacar el último capítulo en un pack con los 2 anteriores, como una única experiencia, The Unholy Trinity. Finalmente esto ocurrió el 21 de octubre de 2022, fecha particularmente significativa para los fans del juego. Era hora de poner un final a esto. La historia da comienzo ese 21 de octubre de 1986, el primer exorcismo de Amy. El padre Alred está enseñando al joven Ward su primer exorcismo y le pide que mantenga la calma y haga exactamente lo que él le diga. Alred y Ward llegan a la casa de los Martin y juntos descienden al sótano, donde Amy les está esperando. John se despierta, otra pesadilla. Ya solo quedan 3 días para el sábado profano. En el apartamento de John podemos ver una habitación cerrada y llena de crucifijos en la que se niega a entrar, pero no tendrá sentido hasta mucho más adelante. Mientras que el padre García busca información sobre Nate y Jason Martin en el sistema de adopción, John está encargado de investigar la clínica donde Amy trabajaba. La clínica se encuentra en una zona muy abandonada de la ciudad. Un policía en la puerta vigila que nadie entre, pero John se cuela por una ventana desde uno de los callejones. En el interior queda patente que es una clínica de maternidad abandonada. La clínica habría sido controlada por la secta para conseguir bebés que sacrificar en el ritual de la segunda muerte, y entre ellos se encontraba una mujer llamada Tiffany.
John encuentra una palanca que le permitirá quitar los tablones que bloquean las puertas, pero cuando se dirige hacia ellos, una criatura aparece y le arrastra por el pasillo. Atado a una camilla, John tiene que huir cuanto antes. Se esconde un par de veces y trata de alcanzar la escalera, de la que desciende el policía de la puerta, preguntándose qué está ocurriendo aquí. El policía nos libera, pero cuando se dirigen a la puerta son atacados de nuevo por la criatura. Finalmente, el policía consigue abatirla. En el exterior, los Thrall han incendiado el coche de policía. El oficial los persigue y acaba muerto en un callejón. Ahora podemos abandonar la zona sin haber descubierto nada sustancial, o volver a entrar en el hospital para encontrar un secreto. Si volvemos a situarnos en la camilla y esperamos, una puerta se abrirá. Un cuerpo en el que se ha practicado la segunda muerte se levanta y nos empuja escaleras abajo. Siguiendo los llantos de un bebé por un pasillo, llegamos a una habitación donde una mujer sostiene a un bebé. John pregunta por Nate y Jason, y la mujer responde que ahora pertenecen a Gary, que, por supuesto, es un ser humano completamente normal. La mujer invoca a un grupo de bebés zombies de los que John tiene que defenderse agresivamente. Al final, el bien triunfa una vez más, pero lo único que sacamos de la experiencia es saber que Gary tiene a los niños. Sin embargo, en algún lugar, un misterioso signo pierde su poder. Volvemos a la noche del primer exorcismo de Amy. El padre Aldred pide a Ward que lleve a los padres de la niña al piso de arriba para evitar que vean lo peor del exorcismo. Cuando volvemos al sótano, el padre Aldred yace muerto, y con su sangre ha escrito que tomemos el crucifijo y la salvemos. Volvemos al presente, 2 días antes del sábado profano. John recibe una carta de Lisa, quien no hemos conocido hasta ahora. Algo extraño está ocurriendo en su bloque de apartamentos y nos pide que vayamos en su ayuda. Si ella no responde, podremos encontrar la llave de su piso en la casa de su vecina, Tiffany. ¿De qué nos sonará ese nombre? Flashback. Y entre ellos se encontraba una mujer llamada Tiffany. Al llegar al bloque de apartamentos es evidente que hay algo mal. Una carta de Lisa dice que todo está bien y John no tendría que haber venido, pero claramente ha sido escrito por otra persona. Lisa vive en el 5º A y Tiffany en el 3º B. Podemos usar el ascensor o subir las escaleras. En el 2º piso encontraremos un apartamento abierto con una daga ceremonial en un pedestal y una nota de Tiffany describiendo el ritual de la segunda muerte y cómo piensa suplantar a Amy a ojos de Gary. En el 3º B, apartamento de Tiffany, encontramos la llave dorada del apartamento de Lisa. Delante del apartamento, una cruz invertida. En el interior, todo destrozado, un símbolo en una puerta y una flecha indicando otro camino. Un dibujo en la pared muestra la daga y una máscara. Además de una llave plateada, en el baño encontraremos una nota que nos indica que el uso de la daga y la máscara para invocar al demonio Alu. En el 6º piso encontramos un aterrador dibujo infantil del demonio del ascensor, hecho por un niño de los vecinos, Timmy. No hay 7º piso, no podemos llegar a él ni por escaleras ni por el ascensor, pero si insistimos con el botón, el demonio del ascensor aparecerá y nos seguirá en diversas pantallas, por lo que tendremos que ahuyentarlo con el poder de Cristo. En el 10º piso usamos la llave plateada para acceder a un montacargas. John Ward abandona aquí su cruz de bronce para hacerla descender. Sin su principal elemento de protección, John debe llegar hasta el sótano. Sin el crucifijo, John encuentra una cámara que le servirá para iluminar, aunque sea momentáneamente, el camino de descenso. Allí recupera el crucifijo, devuelto ahora a su esplendor dorado, pero también encuentra la máscara, o quizás un rostro humano cortado, en la habitación contigua. Parece que Tiffany era una seguidora de Gary y su secta, que sintió celos de Amy y decidió ejecutar el ritual de la segunda muerte en sí misma, invocando a un nuevo demonio, Alu. Antes de abandonar el sótano, el demonio del escondite reaparece, aunque ahora para hacerse invisible, y debamos fijarnos en las velas para detectar su posición. Cuando John abandona el sótano se cruza cara a cara con Malphas, el demonio que Gary intentaba invocar. Malphas transforma temporalmente a John en un monstruo, pero pronto se encuentra mejor. Una nueva nota aclara que Gary es el propietario y casero del edificio. Con el ritual de Alu terminado podemos abrir la habitación de Lisa, salvo que en realidad no es Lisa, o sí, solo está poseída. Podemos dejar que el demonio nos posea, perder el control y matar a Lisa, pero eso bloquea uno de los finales alternativos. Debemos descubrir dónde se esconde el demonio cada vez que abandona el cuerpo de Lisa y evitar que nos toque. Con Lisa a salvo, ella nos cuenta que el dueño del edificio se llama Gary Miller. Si tomamos ahora el 10º piso, el demonio del ascensor y el pequeño Timmy nos conducirán ante una visión de Tiffany,
desnuda y sin cabeza. Tiffany es un boss increíblemente rápido. Además, cuando terminemos con ella, fingirá estar muerta para atacarnos por la espalda. Una carta del propio Gary, felicitándonos por deshacernos de la blasfema Tiffany, es nuestra única recompensa. Sin mucho más que hacer, una segunda barrera del símbolo mágico desaparece. Volvemos al flashback del primer exorcismo de Amy. John sube al ático a enfrentarse a la niña, que conoce el nombre de su madre muerta. John levanta su cruz y se despierta de nuevo. Queda solo un día para el sábado profano. John recibe otra carta de García, hablándole del extraño comportamiento de un grupo de niños en una guardería local. Para cuando llega allí, la guardería está asediada por la policía. Igual que en la clínica, John se cuela dentro del edificio. Usando los dibujos de los niños como pistas, John consigue entrar en el sótano de la guardería, Garyland, un infierno en la tierra. Allí John aprende que los acólitos se convierten en thralls sin voluntad en este lugar. Un puzzle con sillas que parece necesario para avanzar resulta ser una trampa del propio Gary, que inocula a John Ward con una sustancia para hacerlo más susceptible a sus órdenes. Imágenes de desesperación, inspiradas en la canción King of Pain de Sting, muestran el estado mental de John. En los efectos de la droga, John parece haber matado a un grupo de thralls. Una estatua de Moloch nos pide 3 llaves, 2 para sus manos, 1 para su ombligo. Una cabeza flotante empieza a perseguir al sacerdote. Si le alcanza, veremos un flashback de su estancia en el centro psiquiátrico, siendo perseguido por el mismo espíritu. Si nos movemos de una pantalla a otra, será fácil exorcizarlo. Con él, la última barrera del sello mágico cae por completo. Tras jugar al escondite inglés o gallinita ciega con un grupo de thralls y conseguir una llave, podemos derrotar por tercera vez al demonio del espejo para conseguir la segunda. La última llave se encuentra más desprotegida. Con Moloch abierto, descendemos en su estómago. Recorrimos pasillos estrechos hasta hacernos con un farol. En plena oscuridad tratamos de matar más criaturas que van abriendo un nuevo sello. También podemos encontrar aquí la cabaña de Gary, con una carta que confirma que este juego y Task transcurren en la misma realidad. Cuando John desciende una vez más, se encuentra frente a Nate y Jason Martin. O eso cree el sacerdote. Gary también está con él. Volvemos a la noche del primer exorcismo de Amy, donde, con toda su fe perdida, una silueta de luz hace acto de presencia. John le pide a esta figura de apariencia divina que le permita vivir, y la extraña presencia le hace prometer que, a cambio, Amy seguirá su destino y sufrirá en su lugar. John abandona la casa y es arrestado por la policía e internado en un psiquiátrico, donde se pasa el siguiente año sintiéndose culpable por haber condenado a Amy, hasta que empiezan los hechos del primer capítulo. La conversación con Gary en el presente no aporta mucho. Sí, Gary confirma que es el líder de una secta intentando atraer el anticristo, secuestrando bebés para introducirlos en los agujeros que tallan los rostros de las elegidas, para que desde el otro lado aparezca un demonio. Igual que como nació él hace años, gracias a un ritual de la hermana Miriam Bell. En cuanto a Nate y Jason, nunca han existido, fueron producto de la imaginación de Cindy Martin tras sufrir un aborto. La secta solo ha estado usando estas ilusiones para conducir a John hasta aquí, guiado por su culpa y su necesidad de redimirse. Es hora del enfrentamiento con Gary. Es un enemigo terrible con todo el repertorio de ataques que hemos sufrido previamente y algunos nuevos como el mortífero, pero hilarante, lluvia de arañas. En nuestro favor, si Gary nos hace daño, no moriremos instantáneamente como contra otros jefes, sino que tendremos un tiempo para aferrarnos a nuestra cruz y recuperar la compostura. En el último momento, Gary pierde la cabeza de un disparo de escopeta de el Padre García. Pero este no es el final de Gary. Se ha refugiado en el crisol de la profana Trinidad para renacer, y es nuestro deber saltar al abismo por última vez para detener esta locura de una vez por todas. Allí encontramos a Gary en su verdadera forma, con el cuerpo de Miriam Bell y esperando la llegada de Malphas. Rápido, ocupa mucho la pantalla y proyecta sellos mágicos que nos retienen. Esta pelea se complica cuando Malphas hace acto de presencia para disparar proyectiles o las luces se apagan por un tiempo. Parece que al fin hemos acabado con ellos, pero por supuesto que no. Un último bullet hell contra el jefe más difícil del juego, cuando aguantamos lo suficiente como para debilitar a la Trinidad y que Malphas y Gary se separen de la hermana Bell, debemos correr a un pebetero, prendernos fuego y utilizarlo para quemar el cuerpo de la monja. Amy aparece en una lluvia de sangre, devuelve a Gary al infierno y recupera su rostro en un instante para, por fin, perdonar a John. O mejor dicho, dejar que se perdone a sí mismo. En el exterior, los sectarios y los policías yacen muertos tras la batalla.
García nos pregunta si seguiremos luchando junto a él, pero Lisa hace acto de presencia para pedirnos que, por fin, podamos descansar de nuestra misión divina. Ninguno de los dos es un mal final, pero tal vez esta no sea la última aventura de John Ward. Otros dos finales nos esperan para completar este relato. En Un nuevo propósito, no habríamos completado los jefes opcionales en la clínica, los apartamentos y el espíritu de Garyland, con lo que el crisol quedaría cerrado y John no podría sacrificarse. La única opción es cerrar el crisol para que nadie pueda tampoco salir. Si no hemos salvado a Lisa, García, en lugar de pedirnos que le acompañemos por favor, apuntará el arma y nos obligará a seguir luchando contra los demonios allá donde estén. Si en lugar de haber investigado la clínica, los apartamentos y la guardería hemos decidido volver a casa sin implicarnos, desbloqueamos el final, un nuevo recipiente. Los Troll invadirán la casa de John Ward en su último día, asesinarán a los vecinos, le prenderán fuego a su coche y descubriremos por fin quién está en la habitación cerrada de su apartamento. Amy. En algún momento, John la encontró y la encerró hasta saber qué hacer con ella. Amy devora a John por su agujero y lo transporta a la casa de los Martin, completamente hecha ruinas. Allí el sacerdote encuentra una nota que aclara que los gemelos Nate y Jason nunca fueron reales. Prisionero de Amy y Michael Davis, finalmente la existencia de John se borra de la realidad. ¿Qué es lo que funcionaba del exorcista? Lo mismo que había llamado la atención a William Peter Beatty de la noticia original, la especificidad. El hecho de que este oscuro ritual católico fuese algo que hasta los propios miembros de la Iglesia mirasen con recelo. Aquí entran factores como el enorme peso del miedo y la culpa como parte de la doctrina católica que, de un modo más o menos directo, coincide con su auge como institución. Son las instituciones, de hecho, lo que hacen de este juego algo tan terrorífico. Ante nuestros ojos vemos como, literal y figurativamente, se caen a pedazos. La iglesia, el hospital, la guardería, la ineficacia de la policía, la comunidad de vecinos bajo un casero malvado, o la unidad familiar. La brutalidad con la que la normalidad se cruza con la violencia más espantosa pone los pelos de punta. Podemos pensar en la ficción colaborativa SCP Foundation, que nos ha dado un buen puñado de juegos, pero también numerosos grandes relatos cortos de terror, todos ellos bajo la premisa de que estamos leyendo solo una página de un archivo de una institución secreta, con todas las categorías y formatos propios de un trabajo estandarizado. Ese contraste entre la vida de oficina y los espantos con los que tratan de generar una enorme tensión. Pero el aspecto más destacado de la trilogía es su estética, la baja fidelidad que remite a Apple II o Commodore 64, aún a la idea de la máquina como catalizador de espíritus. La máquina como lector objetivo de una realidad sobrenatural a la que nuestros sentidos no tienen acceso por sí solos. La tecnología retorciéndose para adaptarse a esta nueva señal, que toma su mejor forma en el text-to-speech. Una máquina tratando de sonar como una garganta humana es inmediatamente antinatural para nosotros. Sonidos que solo puede producir algo ajeno a la naturaleza. Cuando Michael Davis dice está citando una famosa psicofonía viral. No es el único elemento de esta clase. Parte de los sonidos son versiones filtradas y editadas de audio real de sordismos, así como los lloros del bebé que corresponden a la hija del propio Ardorf. El contexto de la historia, aunque nunca explícito, tiene que ver con ese fenómeno de histeria colectiva llamado el Satanic Panic, que llevó a la creencia real en sectas satánicas que organizaban asesinatos rituales en los Estados Unidos. Gary mismo está inspirado tanto en el fundador de la iglesia Satán, Anton LaVey, como sospechosos habituales en esta clase de arquetipo como Charles Manson o Aleister Crowley. De hecho, Ardorf no solo hizo un gran trabajo de documentación e incorporó elementos cercanos, sino que parecía el más indicado para ello. Ejerció durante un tiempo como misionero, y una de las notas más tétricas del juego es, palabra por palabra, una carta que él mismo recibió relacionadas con prácticas de santería. Solo un hombre que realmente cree en Satán puede creer en Dios. Esas notas funcionan como la principal fuente de información del jugador que quiere absorber la mitología del juego, algo ideal en los tiempos que corren en el terror. Resultan menos intrusivas que, por ejemplo, los audiologs de los juegos. I believe the plans that many have for me are greater than I even imagined. The change is upon me, but the path is more glorious than we imagined. It does not stop at a mere single mutation. The form I have been promised is more beautiful than even that. They tell me I will float through the air and strike at the foes of our body.
that shit. Pero lo importante es que no suelen ser muy extensas y son bastante directas e informativas, casi siempre conteniendo pistas, lo que evita que pronto las descartemos como algo totalmente opcional y decidamos prestar atención a lo que nos pueden decir. La rotoscopia es otro gran acierto para equilibrar entre imágenes hiperrealistas que son asaltadas por formas imposibles y diseños grotescos, a veces con efectos cómicos, pero en general siempre generando mucha intranquilidad cada vez que se inicia una cinemática. Esta estética quebradiza no es única de Fate. Un ejemplo muy claro es el menos conocido The Horror of Salazar House, mitad aventura gráfica, mitad dungeon crawler e inspirado por la Virtual Boy. Con todos esos elementos que difuminan la frontera entre la obra y la realidad, no es extraño que caiga levemente en rupturas de la cuarta pared muy sutiles. Entre las inspiraciones para los combates con los jefes, que muestran sus rostros más excesivos y aberrantes, se encuentran tanto el final de Earthbound como su similitud con Undertale. Pero vayamos a la cuestión. ¿Por qué es tan eficaz? Tal vez porque dan igual los monstruos, creas en ellos o no. La presión de John Ward es una en la que se ha puesto voluntariamente. Un sentimiento de culpa y responsabilidad, de querer enmendar un grave error del pasado. Su cobardía, su debilidad, le permitió ceder ante las fuerzas demoníacas y condenar a una inocente y nunca podría perdonarse por ello si no se atreve él mismo a ofrecerse como sacrificio. Es ahí, en esa perpetua búsqueda de la redención, donde John Ward nos transmite su miedo. El miedo a perder la fe, a ser un cascarón vacío, a no querer continuar. Eirdorf ha prometido que no solo tendremos un capítulo 4 de la saga, sino que también ha estado trabajando en un spin-off sobre el Padre García. Con esta trilogía ha demostrado un gran dominio narrativo, una enorme capacidad para sintetizar elementos de terror y dejar volar la imaginación del jugador. Conviene pensar que, en un futuro, veremos más y mejores historias de esta clase, que no tienen mucho que envidiar a los grandes nombres de los juegos de terror. Pero hasta entonces, tengamos fe.